Dios le bendiga. Contentos en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Bienvenidos, de verdad, todos, muy, pero muy bienvenidos. Y los que nos acompañan a través de la televisión, de las redes sociales, igual, muy bienvenidos a esta su casa, el Centro Evangelístico aquí en San José, Costa Rica. Pues bien, esta fue una semana extraordinaria. Todas las semanas, todos los días son extraordinarios cuando caminamos con Dios, ¿verdad que sí? Pero esta semana tuvimos un equipo de más de 350 mujeres intercediendo por diferentes necesidades cada día, todos los días de la semana, orando, intercediendo por diferentes necesidades. Estamos seguros que los cielos se han abierto y que han sucedido milagros extraordinarios durante esta semana. También tuvimos el primer discipulado general para la nueva temporada a la que el Señor nos está trayendo. Más de 800 líderes están preparándose, llegaron esta semana para comenzar a trabajar y planear lo que Dios tiene preparado para esta casa. Y lo que Dios tiene preparado para esta casa y para los hijos de esta casa es ni más ni menos que más bendición. Cielos abiertos. Le damos un aplauso al Señor por lo que está haciendo día tras día. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo conocí al Señor más o menos en la década, en la década de los 70. En esa década había una pasión tan grande, un deseo tan grande de dar a conocer a Jesús, de predicar, de enseñar. Mi primera escuela de predicación fue en las calles, en los parques, en las bancas de los parques, en los kioscos, en los autobuses, en los diferentes lugares donde se predicaba la palabra de Dios. No estábamos preparados para mensajes teológicos, hermenéuticos. Simplemente nos parábamos para hablar de Cristo, para compartir a Cristo. Y muchas veces pues nos traicionaba un poquito, ¿verdad? La falta de experiencia o la emoción o la pasión. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba predicando en un parque. Había gente alrededor y yo compartiendo de Cristo, hablando de Cristo, hablando acerca de lo que Dios había hecho en mi vida. Y recuerdo que estaba predicando y en medio del mensaje yo estaba diciendo: y ahora el Señor me hizo verdaderamente libre. Ya no necesito droga, no necesito alcohol, ya no ando en parrandas, ya ni las mujeres me gustan. Dios mío. Lo que yo quise decir es que ya no esperaba, que ya no quería andar en las cosas que anda uno, ¿verdad? En el mundo. Pero iglesia, el Señor está esperando que todos y cada uno de nosotros, con experiencia o sin experiencia, seamos testigos del poder de Dios. ¿Cuántos testigos del poder de Dios hay aquí? Que seamos hombres y mujeres, que podamos compartir, que tengamos esa pasión, ese fuego, que tengamos ese deseo de dar a conocer a Jesús. Sabes, la Biblia dice que el deseo de Dios es llevar a muchos hijos a la gloria. Muchas veces pensamos: ¿será que Dios no quiere salvar a mi cónyuge? ¿Será que el Señor no tiene planes para mis hijos? ¿Será que Dios se ha olvidado de mis compañeros de trabajo? No, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Y es por eso que yo quiero llevarles a un pasaje muy interesante en capítulo 1 de Juan, capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Vamos a comenzar a través del versículo 35 y les pido que mantengan su Biblia por ahí marcada. Juan capítulo 1 versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Pedro, bendito el nombre del Señor. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido una experiencia personal muy particular para conocer a nuestro Señor Jesucristo. No hay un estándar, no hay una forma única en que las personas conocen a Jesús. Hay personas que conocen a Jesús de una manera, otras que conocen a Jesús de otra forma, de otra manera. Hay gente, a cuán cantidad de personas hay cantidad de formas en que conocen al Señor. La manera en que yo conocí al Señor puede ser muy diferente a la manera en la que tú conociste al Señor. La manera, la forma en que uno conoce a Jesús no es lo importante. Lo importante es conocer a Jesús. Lo importante es tener un encuentro personal con el Señor. Y en este capítulo 1 del Evangelio según San Juan, hallamos varios personajes muy importantes. Número 1, quiero hablarles de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista se presenta como un verdadero testigo. Un hombre que había experimentado el poder de Dios. Juan el Bautista, en el capítulo 1, es un hombre que tuvo en primer lugar una experiencia por revelación. La Biblia dice, cuando estamos leyendo este capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en primer lugar que Jesús se le había revelado a través del Padre. Juan el Bautista, como dice su palabra, como dice su nombre, era un bautizador. Estaba bautizando en el Jordán. Todos los días él estaba bautizando en el Jordán. Cada día él estaba trayendo el bautismo de arrepentimiento, como era el bautismo que practicaba Juan, un bautismo entre los judíos. Pero una mañana fue diferente. Una mañana marcó la gran diferencia. Porque una mañana en el horizonte, Juan vio a una persona que se le acercaba y no era cualquier persona. El Espíritu Santo le sopló. El Espíritu Santo le habló al oído. Y él recibió revelación, porque dice la Biblia que cuando aquel hombre, que sabemos que era Jesús, se acercaba a él, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, esa experiencia por revelación permitió que Juan a Juan se le revelara la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso fue lo que se le había revelado. Pero también Juan había visto algo diferente, algo extraordinario. Por eso se hizo un testigo del poder de Dios. Porque la Biblia dice que Juan vio, dice: yo vi el Espíritu Santo descender sobre Jesús como paloma y permanecer sobre él. Dios le había dicho a Juan que sobre quien viese descender el Espíritu Santo y que permanecía sobre él, ese sería el Mesías. Ese sería el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Así que Juan tuvo una experiencia por revelación, porque él supo que aquel primo suyo, porque era primo, no era más ni menos que el Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tuvo una experiencia. E iglesia, déjame decirte, yo sé que la gente hoy en día tiene argumentos para rechazar la divinidad, la deidad de Dios, para hablar en contra de la palabra de Dios. La gente hoy busca argumentos para tratar de echar abajo nuestra fe, nuestra confianza. Pero yo siempre digo, una experiencia vale más que 1000 argumentos. Pueden argumentar lo que quieran, pero yo he experimentado el poder de Dios. Sé que Cristo salva porque a mí me salvó. Sé que Cristo sana porque a mí me sanó. Sé que Cristo liberta porque a mí me libertó. No es que me lo contaron. He visto el poder de Dios. He visto el poder de Dios. Aleluya. Él cumplió un propósito. Hay también un propósito cumplido. Porque dice la Biblia que Juan estaba con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista.
Dice la Biblia que uno de ellos era Andrés. El otro se presupone que era Juan, el evangelista. Juan nunca dijo, y yo Juan estaba ahí, y este Juan estaba ahí. Siempre Juan hablaba en otra forma. Él decía, y el que amaba a Jesús, el que Jesús amaba, el que amaba a Jesús, el que Jesús amaba. Si algo podía tener conciencia Juan, era del inmenso amor de Dios. Fue el discípulo que, como dice Juan capítulo 13, el día de la cena final, cuando Jesús le lavó los pies, fue el discípulo que se recostó al pecho de Jesús y escuchó el corazón de Cristo latir. El discípulo amado. Por eso la Biblia dice que Juan el Bautista venía con Andrés y con el otro Juan. Venían caminando. Pero es interesante porque la palabra del Señor me enseña, en el versículo 40 dice, Andrés era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Cómo es la cosa? ¿A quién oyó? ¿A quién oyó? Juan. ¿A quién oyó? ¿Y a quién siguió? Oyó a Juan y siguió a Jesús. Ese era el propósito que Dios había dado para Juan. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí. Nosotros no estamos aquí para montar nuestro propio liderazgo, para montar nuestra propia deidad. Nosotros estamos aquí para dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que oigan de nuestra boca, pero que crean a Jesús. Que oigan de nuestra boca, pero que sigan a Jesús. Que no te sigan a ti, que no me sigan a mí. A veces porque tenemos un liderazgo, a veces porque Dios nos usa, a veces porque Dios nos respalda. Ya nos creemos la mamá de Tarzán envuelta en huevo. Ya creemos que somos lo máximo. Y queremos que la gente nos siga a nosotros. No, Señor. Nada ni nadie puede permitir que la gente te siga a ti. La gente tiene que oír a Juan y seguir a Jesús. Que la gente te oiga, pero siga a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Juan sabía que había una asignación y él entendió esa asignación. En el capítulo 1, versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 22. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Primera pregunta, ¿quién eres? Segunda pregunta, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Su identidad. Juan estaba muy bien ubicado. ¿Y tú quién eres? Yo no soy el Cristo. Puedo hacer milagros, puede que Dios me use, puedo predicar fabulosamente, pero yo no soy el Cristo. Lo primero que tenemos que estar bien ubicados es quiénes somos. No somos Dios, pero somos los hijos de Dios. ¿Y tú quién eres? Yo no soy el Cristo. ¿Qué dices de ti mismo? La otra pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dice, yo solo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Yo solo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Iglesia, tú eres un hijo de Dios. ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? ¿Qué dices de ti mismo? Yo no soy lo grande, yo represento a lo grande. Yo solo soy la voz de Jesucristo. Tú y yo
somos la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia dice, ¿cómo creerán sin haber quien le predique? Mi amado, la temporada más grande de multiplicación, la temporada más grande de salvación, el tiempo donde Dios va a visitar tu casa, tu familia, a los tuyos, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, el tiempo donde Dios viene para derramar la mayor grandeza de salvación y de vida eterna, es en el momento en que tú hables de Jesús. Yo soy la voz, yo soy la voz, yo soy la voz de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú y yo seamos la voz de Jesucristo donde quiera que estemos. ¿Puedes decir amén? Y entonces, el versículo 38 dice que Andrés y Juan siguieron a Jesús. Pero venían calladitos. Jesús venía caminando y Andrés y Juan oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Venían detrás de Jesús. Y de un momento a otro, Jesús se vuelve y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y ellos responden, Señor, ¿dónde moras? Y Jesús que les dice, ven y ve, ven y ve. Mi amado, si hasta Jesús ofreció su casa para un discipulado, ¿cómo no vas a ofrecer la tuya para un discipulado? Amén. Ven y ve. ¿Dónde moras? Vengan conmigo. Y dice la Biblia que se quedaron hasta tarde, ya muy tarde, casi hasta el anochecer, se quedaron en la casa de Jesús. Pero nota que Jesús no les dice, ¿a quién buscan? Les dice, ¿qué buscan? Porque ya ellos habían encontrado al quién. Se llamaba Jesús. Lo que ahora tenían que confrontarse era encontrar el qué. Ya tenían el quién, Jesús. Ahora, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Ellos lo que buscaban es lo que busca la humanidad hoy en día. Algo que les satisfaga, que les llene, que ese vacío que tienen en el corazón sea rellenado con la forma de la cruz del Calvario, que no es símbolo de derrota, sino símbolo de victoria, porque en la cruz Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna, derramando su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. ¿Qué buscas? Y le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Él les dijo, vengan y vean, vengan y vean. Ahora, en segundo lugar, aparece otro personaje, Andrés. Cuando hablamos de Andrés, tenemos que hablar de responsabilidad. Una persona responsable. El versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón, hablando de Andrés. Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, no Cejas, Cefas, que quiere decir Pedro. Responsabilidad. Número uno, porque creyó, lo compartió. Se encuentra con su hermanito Pedro y que le dice, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Iglesia, tú puedes compartir de Jesús en tu lugar de trabajo, en tu universidad, en tu vecindario. Tú puedes hablar de Jesús porque tú ya hallaste al Mesías. Porque Él creyó. Él dijo, no. Ese Jesús no es cualquier rabí. Ese Jesús no es cualquier maestro de la ley. Ese Jesús no es cualquier profeta. Ese Jesús es el Mesías. Porque creyó, lo compartió. Si tú has creído que Jesús es el Señor, si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, si tú has creído que Jesús es la respuesta, no como dijo el borrachito en medio culto, pastor, ¿y cuál es la pregunta?
Cristo es la respuesta. Amén. Cualquiera que sea la pregunta. Si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, no lo puedes callar. No lo puedes callar. Tienes que hablarle a tu padre, a tu madre, a tus cónyuges. Tienes que llevar mañana al trabajo, a tu lugar de estudio, esa buena noticia. Tienes que compartir con tu vecindario, con tus familias. Tienes que tomar, asumir responsabilidad y decirles: he hallado al Rey de Reyes y Señor de Señores. He hallado al Salvador, al Sanador, al Libertador. He hallado al que puede cambiar tu vida. ¿Cuántas veces hay cristianos que viene alguien y le dice: ay, vieras qué mal estoy, tengo un dolor terrible? Y lo que hacen es recomendarle la mejor medicina o el mejor médico. No hay problema con los médicos, gracias a Dios con los médicos. Pero dices: mira, yo conozco un médico excelente, ese no falla. O mira, yo conozco una medicina excelente, esa no falla. Ese quita el dolor de estómago y tiñe las canas y hace de todo. O viene alguien y le dice: ¿sabes? Mi matrimonio está a punto de destruirse. Estoy a punto de divorciarme. ¿Sabes qué? Yo conozco un abogado que va a dejar pelado al sinvergüenza de tu marido. Todo se lo va a quitar. Cuando alguien viene y te dice que está enfermo, cuando alguien viene y te dice que tu matrimonio está a punto de desmoronarse, cuando alguien viene y te dice que tu negocio no levanta, tus finanzas van para el suelo, tus deudas te están angustiando, cuando alguien viene y te pregunta o te dice eso, ¿qué recetas? No recetes nada del mundo. Receta a Jesucristo. Él sí tiene la respuesta. Él sí tiene el poder. Él sí tiene el deseo de cambiar toda circunstancia y toda situación. Él halló a Pedro. Dice: este halló primero a su hermano Simón. Este halló primero a su hermano Simón. Y luego dice que cuando lo halló, ¿qué hizo? Lo trajo a Jesús. Lo trajo a Jesús. Cuando dice que lo halló, significa que lo fue a buscar. Amén. Usted encuentra lo que busca. Usted halla lo que busca. Cuando dice que halló a Pedro, fue que Andrés adrede fue a buscar a Pedro, porque tenía una buena noticia, porque había experimentado tener un encuentro con el ungido de Dios, con el Mesías prometido. Halló a Pedro y lo trajo a Jesús. Esa es nuestra misión, esa es nuestra parte, buscarlos y traerlos a Jesús. Pastor, es que a mí me da miedo hablarle a una persona de Cristo, si me llaman para que ore por él porque está enfermo y cuando oro más bien se me muere, ¿qué hago yo? Y si es que está endemoniado y ese endemoniado se enchaqueta y se levanta y me pega un carrerón, ¿qué hago yo? Nada más tráigalos a Jesús. Tráigalos a Jesús. Él se encargará de hacer el milagro que sea necesario hacer. Aleluya. Cuando Andrés trajo a Pedro, dice la Biblia, versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En otras palabras, mi amado, Jesús no solo ve quiénes somos, sino ve quién llegaremos a ser. Cuando le trajeron a Pedro, tiene que haber sido un hombre áspero, brusco. Tiene que haber sido un hombre que, bueno, si hasta convertido decía malas palabras. Ahora imagínense antes de convertirse. Si convertido era violento, ahora imagínense antes de convertirse, era toda una fichita. Le trajo a Jesús
Y lo primero que Jesús hace es, ya yo no veo una caña movida por el viento. Simón significa caña frágil, caña movida por el viento. Cefas o Pedro significa roca, algo inconmovible. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, cuando tú traes a alguien a Jesús, cuando tú te atreves a declarar quién es Cristo para tu vida, Jesús no solo ve quién es esa persona, sino que ya puede prever quién va a llegar a ser. No tendríamos un Pedro si no hubiese sido por un Andrés. Dios te puede usar para levantar hombres y mujeres que pueden cambiar este mundo, hacer temblar esta sociedad, transformar este país y todas las naciones. Dios te puede usar si tan solo te atreves a asumir tu responsabilidad. Es mi casa, es mi hermano. Es mi hermano. A que le predique otro. Ay, ojalá alguien le hable de Cristo al viejo sinvergüenza, a mi marido. Ay, ojalá alguien le hable de Cristo a mis hijos porque ya no los aguanto, me van a matar, me van a matar. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Hay que asumir nuestra responsabilidad. La Biblia habla en el Evangelio según San Mateo, uno de tantos santos, que es una belleza de tantos santos. Marcos 5. En Marcos 5 aparece el endemoniado gadareno. Un hombre que la Biblia dice tenía cientos de demonios, no era solo uno, cientos de demonios. Nadie lo podía controlar. La gente estaba amedrentada, asustada. Lo habían tenido que sacar del pueblo, de la comunidad y mandarlo a que viviera entre los sepulcros. Dice la Biblia que las cadenas, los grillos no lo podían contener, sostener. Y un día se encuentra con Jesús. Y comienza Jesús a decirle y a darle la orden a aquellos demonios: salgan de este hombre, porque yo he venido a hacerlo libre. Y los demonios comenzaron a suplicarle a Jesús: no nos eches fuera, déjanos por lo menos entrar en esos chanchos, porque había una gran cantidad de cerdos. Y ellos no querían quedarse fuera, ellos necesitaban un lugar para habitar. Y entonces Jesús, dice la Biblia, les dio permiso. Y les dijo: está bien, vayan, hagan esa chanchada. Se metieron en los cerdos. Lástima los chicharrones que se pudieron. Se metieron en los cerdos y dice la Biblia que todos los cerdos se tiraron por un abismo. Vea, ni los cerdos soportan los demonios. ¿Ah? Prefirieron suicidarse que estar endemoniados. Cuando aquel hombre, que la Biblia llama gadareno nada más, porque vivía en una comunidad llamada, una zona llamada Gadara, cuando aquel hombre se sintió libre, cuando aquel hombre se dio cuenta que había terminado su martirio, le dice: Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero andar contigo, yo quiero ser tu discípulo, permíteme andar a tu lado, predicar y que me uses y que me disipules. Pero Jesús, que le dice: no, Señor, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tu casa y los tuyos. ¿Qué estás haciendo por tu casa y los tuyos? Pastor, es que yo no sé cómo hablarles, yo no sé. O sea, no tienes que hablarles de teología, no tienes que hablarles de hermenéutica, de homilética, de un montón de cosas. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el mensaje más poderoso que podemos predicar. Lo que Dios hizo en mí, lo puede hacer en ti también. Aleluya. En tercer lugar, aparece por ahí en el escenario Felipe. Así como Juan el Bautista tuvo una experiencia que lo cambió, un testimonio que lo transformó,
Así como Andrés asumió su responsabilidad para ganar a Pedro para Cristo, Felipe fue diferente. Porque la Biblia dice, queriendo Jesús ir a Galilea. ¿Por qué Jesús quiso ir a Galilea? Porque había un Felipe que lo necesitaba. En el reino de Dios nada sucede por casualidad. Hay gente que conoce a Cristo después de una gran búsqueda. Hay gente que conoce a Cristo porque alguien lo trajo a la iglesia. Hay gente que conoce a Cristo por diferentes razones. Pero hay gente que conoce a Jesús sin que nadie les haya hablado. Sin que nadie los haya invitado a la iglesia. Sin que hayan visto programa de televisión cristiano. Tienen un encuentro personal con Jesús. Es que la forma en que las personas conocen a Jesús no es lo importante. Repito, lo importante es que lo conozcan. Que conozcan. Y ese fue el caso de Felipe. Felipe no fue buscado. Felipe fue encontrado por Jesús. Queriendo Jesús ir a Galilea, halló a Felipe. Halló a Felipe. Por eso, mi amado, tenemos que entender que el deseo de Dios siempre es salvar de una u otra forma. Y el cuarto personaje que nos aparece aquí se llama Natanael. Es uno que fue llevado a Jesús. No fue encontrado, no fue que tuvo una experiencia personal con Jesús, sino que lo invitaron a conocer a Jesús. Natanael, nos enseña en primer lugar que no nos tenemos que complicar. No nos tenemos que complicar. Porque cuando la Biblia dice que Felipe encontró a Natanael, mira, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¡Qué mensajazo! Toda la teología y toda la historia bíblica. Hemos hallado a Jesús de Nazaret, a quien dicen los profetas y quien dice la ley, el hijo de José, que es el hijo de Dios. ¿Y qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Lo desarmó. Él estaba tratando de impresionarlo con un mensajote poderosísimo. Y lo que Natanael le dice, de Nazaret. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías de Belén. Obviamente Jesús nació en Belén, pero se había trasladado a Nazaret y desde ahí estaba difundiendo su ministerio. Pero en ese momento Felipe creyó que Jesús era de Nazaret, no que Jesús estaba viviendo en Nazaret por un tiempo. Cuando nosotros queremos venir con argumentos, nos van a responder con argumentos. Cuando nosotros queremos venir con teología, con cosas profundas, nos van a responder con teología, con cosas profundas. Cuando Felipe recibió esa respuesta, hemos hallado a Jesús de Nazaret, el quien dicen los profetas y quien dice la ley, es el hijo de José, es el Mesías prometido. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Ven y ve. El mensaje, la conferencia, el estudio bíblico se le convirtió en dos palabras, en tres. Ven y ve. ¿Cómo se llama eso? Comprobación por la experiencia. El que convence y transforma no es el hombre, es Jesús. No tratemos de convencer a la gente, de transformar nosotros a las personas. Apliquemos la comprobación por la experiencia. Venga y vea. Venga un día a la iglesia para que vea. Venga un día a mi discipulado para que vea. Venga un día a nuestro grupo de oración para que vea. Amén. Ven y ve. Ven y ve. No necesitamos ser maestros bíblicos ni predicar muy bonito.
Eso es el método científico. Comprobar a través de la experiencia. Es Jesús el que cuando tú le traes la persona, Él se encarga de cambiarlo, de transformarlo, de hacerle una nueva criatura. Dice la Biblia en esos versículos que cuando venía Natanael con Felipe, Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Como cuando alguien viene a la iglesia y tal vez a ti te pasó y dice: pero ¿quién le contó toda mi vida al pastor? Ya vino mi mujer a echarme al agua, a contarle al pastor, porque todos solo me están tirando a mí, me están tirando a mí. No, es que Jesús te conoce. Antes que Felipe te llamara, dijo Jesús, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Cayó de rodillas. Eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Lo primero que hace el Señor para convencernos y transformarnos es rescatarnos de nuestro contexto de fracaso. ¿Dónde estaba? Debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo ahí? Esperando que pasara el tiempo, frustrado, desanimado, tal vez cargado, cansado. Debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? No estaba ni trabajando, no estaba estudiando, no estaba compartiendo con nadie. Debajo de la higuera. ¿Cuánta gente está debajo de la higuera? Frustrados, desanimados, derrotados. Pero cuando se encuentran con Cristo, se dan cuenta que nuestro lugar no es debajo de la higuera. Nuestro lugar es a la par del Rey de Reyes y Señor de Señores, con quien podemos caminar todos los días de victoria en victoria. ¡Aleluya! Y no solo eso, sino que termina este texto en el versículo 51. Le dice Jesús: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto estaba haciendo mención de lo que sucedió en el Antiguo Testamento con Jacob, que dice la Biblia que tuvo un sueño, una revelación, que veía ángeles subir y bajar. No se trata que los ángeles estaban haciendo aeróbicos espirituales, subiendo y bajando, quemando kilos. Subir y bajar significa que los ángeles estaban llevando a las peticiones del hombre y trayendo la respuesta de Dios. Ángeles hoy van a subir y bajar. Ángeles van a subir llevando tu carga, tu petición. Y ángeles van a bajar trayendo la respuesta del Dios eterno y todopoderoso. Porque para Él no hay nada que sea imposible. Tiempo de caminar bajo cielos abiertos de bendición. ¿Puedes darle el mejor aplauso al Rey? ¡Aleluya! Por favor, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Y mientras adoramos al Señor, vamos a tomar unos minutos, porque yo he orado y le he creído a Dios que hoy los cielos se van a abrir y ángeles van a estar trabajando horas extras, subiendo con tu petición y bajando con la respuesta de Dios. El equipo de intercesión, les ruego por favor que pasen aquí al altar. Y mientras adoramos a Dios, si tú tienes una necesidad, un problema, estás pasando por una enfermedad, cualquiera que sea la situación por la que tú necesites un milagro de Dios, el altar está abierto si el equipo llega. El altar está abierto, muchas gracias. Vamos a adorar al Rey. Y una de las peticiones que vamos a hacer es: los tuyos conocen a Jesús. ¿Por qué no oras por los tuyos? Para ir a buscar a los tuyos y traerlos a Jesús. Si tú oras por alguien, hoy Dios abre un paréntesis para traer una unción de salvación y de vida eterna. Si tú quieres orar por tu padre, por tu madre, por tu cónyuge, por tu hijo, por tu esposo, por tu compañero de trabajo, por tu jefe, por tu compañero de estudio,
Esos son los tuyos. Dios va a hacer algo esta semana. Dios los va a tocar esta semana. El altar está abierto. Si estás enfermo, si necesitas un milagro, adoremos al Rey. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. Creo que resucitaste. Alza tus manos y comienza a adorar al Rey. Yo creo. Creo que Él es el Mesías. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que es el que sana, el que liberta, el que bautiza, el que transforma toda situación. Vamos, levanta tus manos y decláralo. Yo creo en Jesús, yo creo en Cristo. Él es el Mesías. Hemos hallado al ungido de Dios. Hemos hallado al Cristo. Hemos hallado al Salvador, al Sanador, al Libertador. Lo hemos hallado. El altar está abierto, no pierdas esta oportunidad. Y comienza a orar por los tuyos. Ese cónyuge que no conoce a Cristo, ese hijo que no conoce a Cristo, ese vecino, ese compañero que no conoce a Cristo. Ponlo delante del Señor. Búscalo y tráelo a Jesús. Tráelo a Jesús. Sí, te adoramos, Señor. Su nombre es Jesús. Maravilloso nombre. Todopoderoso nombre. Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra se doblará. Toda lengua confesará que Jesús es Señor. Bendito, bendito, bendito. En ese nombre precioso. Vamos a adorarle. Señor, yo declaro cielos abiertos sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. Declaro temporada de cielos abiertos, donde ángeles van a subir con las peticiones de tus hijos y ángeles van a bajar con la respuesta tuya, Señor. Ángeles que suben y bajan. Te adoramos en el nombre de Jesús. Esa enfermedad la cancelo, la reprendo. Esa obra del diablo, esa atadura sea rota en el nombre de Jesús. Maravilloso, Señor. Todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. La sencillez de tu fe mueve el poder de Dios. La sencillez de tu fe hace que la mano de Dios se mueva. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero lo que sé es que lo vas a hacer. Tiempo de bendición, tiempo de salud, de prosperidad, tiempo de visitación para tu casa, para tu negocio, tiempo de gracia, de favor, de misericordia de Dios. Vamos a adorarle. Exalta al Rey, exalta al Rey, exalta al Rey. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti una temporada de cielos abiertos. Declaro sobre ti respuestas de Dios. Declaro sobre ti el poder del ungido de Dios, del Mesías prometido, trayendo salvación, sanidad, libertad, paz, prosperidad, protección sobre ti. Te bendigo a ti y a los tuyos. Te bendigo a ti y a los tuyos. Esta semana verás la gloria de Dios. Esta semana comprobarás el poder de Dios. Vamos, comienza a orar por los tuyos. Comienza a orar por ese hombre, por esa mujer, por ese cónyuge. Comienza a orar por ese hijo, por ese compañero, por ese jefe. Comienza a orar por aquellos que necesitan a Cristo. Comienza a orar por ellos, comienza a orar por ellos. Dios te trae respuesta, Dios te dará oportunidad, Dios hará algo grande en la vida de esas personas.
¿Cuál es tu Felipe? ¿Cuál es tu Andrés? ¿Cuál es tu Pedro? ¿Cuál es tu Natanael? De formas diferentes, Dios hará que la salvación llegue a ellos. El altar se mantiene abierto. Si tú necesitas pasar, aquí estamos para orar por ti, porque le creemos a Dios por milagros. Esta tarde a las 5 tenemos siempre nuestra celebración de milagros, de unción, de avivamiento. Y este martes a las 7 yo continúo con el estudio sobre la gracia de Dios. Martes a las 7. Te bendigo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. El altar sigue abierto y nosotros seguimos adorando al Rey. Seguimos adorando al Rey. Dios te bendiga.